Si algo hemos experimentado como familia o como iglesia, es de que nos hemos dado cuenta que siempre que hay obediencia, cuando se está manteniendo la obediencia, cuando somos obedientes a Dios, podemos estar seguros de que estamos dentro de su voluntad, porque la obediencia va de la mano con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros estemos obedeciendo, estemos seguros de que estaremos dentro de su voluntad y estemos seguros de que tendremos su cobertura, ¿verdad? Cuando nos disponemos a obedecer y a honrar a Dios, ¿saben algo? Dios siempre está de nuestro lado y siempre Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y esto lo podemos ver alrededor de la Biblia, ¿no? Donde Dios siempre cumplió promesas, ¿verdad? De bendecir a aquellos que lo honran. Y ¿saben algo? La promesa que Él ha venido haciendo, cumpliendo, sigue en pie. La promesa de aquellos que le honran y que lo obedecen y que lo buscan y que lo ponen en primer lugar, esa promesa donde Él dice que yo estaré con ustedes y pelearé sus batallas, sigue en pie. Sigue en pie totalmente. Y no cabe duda que todo lo que está escrito en la palabra es para enseñarnos, para mostrarnos, ¿verdad? Cómo estamos caminando, para jalarnos las orejas, ¿verdad? Para ponernos otra vez en el lugar. Pero no solo esto, sino para llenarnos de esperanza. Para cuando estamos en miedo, en incertidumbre, la palabra nos vuelve a poner en el camino. Empezamos a pecar y la palabra nos vuelve a poner en el camino. Todo lo que está escrito, dice Romanos 15:4, ¿verdad? Fue para nuestra enseñanza. ¿Sabían ustedes? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que se hable de la palabra de Dios es enseñanza, ánimo, esperanza para cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero hablar hoy, de una historia bien conocida. Bueno, déjeme retractarme un poco. Una historia no tan conocida que es de mucha bendición y es de mucha esperanza para todos aquellos que aprenden algo de ella. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Me indica con un amén si lo tiene. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y 2. Una historia paralela con Isaías y con Reyes, ¿verdad? Esta historia se cuenta en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Pero vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas 29, 1 y 2. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. El 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hasta ahí. Señor, te damos gracias por esta palabra. Padre, permíteme poder expresarla, poder llevarla a cabo, Señor, poder llevarla a tu pueblo, a todos aquellos que estamos en este lugar y a todos aquellos que lo estarán escuchando, Señor, a través de las redes. Te pido, Señor, que nos abras el corazón y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que podamos, Señor, a llevarla en práctica y llenarnos de esperanza, Padre. Gracias por la palabra que tú nos dejas en esta mañana, que es de bendición y de aprendizaje para cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo siempre hablando, Padre, a través de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ezequías, un rey, ¿no? Por eso les decía que es un rey no tan conocido comparado con David, Salomón, ¿verdad? Pero un rey que hizo todo conforme a Dios mandaba también. ¿Quién era Ezequías? Fue el 13º rey, o sea, el 13º, ¿no? 13º rey en el reino de Judá. Se acordarán ustedes que después de Salomón, sus hijos separaron el reino de Israel, ¿no? A Judá, ¿verdad? Y a Israel, las 10 tribus y las 2 tribus. Empezaron reyes diferentes en ambas, ¿no? Después de lo que aconteció ahí.
Bueno, en el lado de Judá empezó Roboam, el hijo, etcétera, 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 hasta la 13ava rey. El 13avo rey fue Ezequías en el reino de Judá. ¿Okay? Fue el 13avo rey en los años aproximados del 700 antes de Cristo. ¿Okay? Para darnos una idea, en los años 700 antes de Cristo, Ezequías tenía 25 años, más o menos como Miguel, 25 años cuando subió al trono, era joven, ¿verdad? Y reinó 29 años hasta los 54, ¿verdad? A los 54 terminó su reinado. Ezequías, familia, fue de los pocos reyes que hizo lo bueno. Si usted lee Reyes o Crónicas, se va a dar cuenta que varios reyes decían: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo igual que su padre, e hizo lo malo, hasta cuando usted lo lee le da como cierto coraje, ¿no? Que hizo lo malo y puso esto, e hizo lo malo. Pero cuando llegamos a Ezequías dice lo contrario: e hizo lo bueno, ¿verdad? E hizo lo que agrada a Dios. Fue poco de los reyes, ¿eh? Y fíjense, su padre Acaz fue el que estaba anterior a él. Fue uno de los reyes pésimos con Judá. Puso altares a diferentes dioses, removió utensilios de la casa de Jehová, sacrificaba diferente tipo de animales, sacrificaba también personas, ¿verdad? Se aliaba con el pueblo que no debía aliarse, etcétera, etcétera. En otras palabras, en nuestros días se alió tanto al mundo que hizo todo lo que le desagradaba a Dios. Si lo vemos en esta hora, en este día, no buscaba de Dios, pecaba liberalmente, molestaba a otros, no estaba bien con su familia, y adoraba otro tipo de dioses, ¿no? Su padre, ¿eh? Pero Ezequías a sus 25 años dice la palabra que hizo lo bueno, lo correcto delante de él, de Dios, ¿verdad? Vemos un principio aquí bien importante. No importa, familia, no importa, joven, quiénes hayan sido tus padres o qué mal ejemplo te hayan dado tus padres. No importa. Tú busca agradar a Dios y restaura aquello que se perdió, porque Dios se glorificará en ti y Dios te bendecirá a ti. Tú puedes romper, ¿verdad?, esas cadenas que tus antepasados venían teniendo, que venían arrastrando, y ser tú quien restaure tu vida y restaure la de tus generaciones. Este es un principio bien importante. Imagínense la tensión y la fuerza que tenía Ezequías de su padre. Yo no sé ustedes, pero los padres son gran influencia para uno. Lo que hacen los padres terminamos haciéndolo nosotros, ¿verdad? Y desafortunadamente, cuando hacen algo malo, a veces también hacemos nosotros lo mismo. Cómo hablamos, cómo nos movemos, ¿verdad? Pero esto no es una excusa para decir, ni modo, es que a mí me tocaron unos padres así y yo me desvié por mis padres. Tenemos ejemplos diferentes, ¿verdad?, en la palabra, donde hijos a temprana edad glorificaban a Dios a pesar de que sus padres no lo hacían. Y Ezequías fue uno de ellos. Dice la palabra, y no me voy a meter tanto a los capítulos porque me voy a llevar mucho tiempo, pero todo el capítulo 29 de Segunda de Crónicas habla de cómo restauró Ezequías su comunión y el templo. Dice que volvió a traer, ¿verdad?, los utensilios, sacó todos los ídolos de la casa, ¿verdad? Restauró, trajo a los levitas y los puso otra vez, y empezaron a cantar, empezaron a glorificar a Dios, empezaron a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no solo eso, le dijo al pueblo de afuera, a los demás, ¿verdad?, a las demás tribus: vengamos y adoremos a Dios. Restauró a Israel, a Judá. Esto es un paralelismo de una vida de un cristiano, ¿sabía usted? Cuando viene alguien cargando con tantas cosas porque los padres hicieron o me enseñaron o me influenciaron, pero ahora yo vengo, saco toda esa viejo hombre y me visto del nuevo y empiezo a adorar a Dios, empiezo a caminar, empiezo a llamarle a los que están alrededor mío y me empiezo a poner
al orden, a como Dios manda, y entonces se leerá de nosotros, ¿verdad? Y Antonio hizo lo que es conforme a Dios, ¿no? Qué bendición, ¿no? Fíjense el ejemplo que el discurso que les dio Ezequías cuando ya había limpiado todo. Les dijo en el capítulo 30, en el 7 y el 9: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Versículo 9: porque si os volviereis a Jehová, a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Déjeme repetir esto porque esto es bien importante. Porque si os volviereis a Jehová, si regresas a Jehová, si buscas a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos alcanzarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. En otras palabras, delante del pecado. Recuerden que todo lo que se escribió tiene un paralelismo con lo que somos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su trono, si vosotros os volviereis a él. En otras palabras, restaura tu vida, busca a Dios, y Dios es grande en misericordia y es clemente, y restaurará tu vida, la de tus hermanos y la de tus generaciones, porque él es misericordioso. Esto es lo que este es el mensaje que Ezequías les estaba diciendo al pueblo. Es una promesa de parte de Dios, que si no endurecemos nuestro corazón y nos volvemos a él, dice que él tendrá misericordia, que él es misericordioso. Bueno, la restauración de Judá, familia, si ustedes siguen leyendo, fue increíble al mando de Ezequías. Fue impresionante cómo se deshizo de lo que acá su padre había hecho, y él restauró todo, ¿no? Pero obviamente, ¿qué creen? Esto no se quedó así para el enemigo. Cuando estamos en el proceso de restauración, el enemigo no se queda tranquilo. Dice la palabra que nuestra lucha es ¿contra qué? Principados, potestades, huéspedes, ¿verdad? Son cosas espiritualmente, ¿verdad? A veces decimos, no, es que estaba buscando de Dios y me vinieron estas pruebas, ¿no? Y son pruebas materiales, pero en realidad las pruebas más fuertes nos atacan espiritualmente. Tristeza, depresión, enojo, ira, desánimo, yo ya no quiero, rebelión, nos empiezan a atacar, ¿no? Y bueno, el enemigo no se quedó tranquilo, y vámonos al capítulo 32. Esta historia está bien interesante. Al capítulo 32 de Crónicas, Segunda de Crónicas. Después de que vimos cómo Ezequías restauró a Judá, empezó a caminar bien, miren lo que sucede. Después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿no? Fíjense cómo lo pone. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Después de que las cosas estaban marchando bien, después de que todo estaba aconteciendo bien, se ve interrumpido este proceso por un rey de Asiria que viene con la intención de conquistar a Judá, ¿no? Hermanos, cuando empezamos a trabajar y cuando empezamos a poner nuestra vida en orden, se aparece algo, una situación, ¿verdad? Un desánimo, alguien que nos quiere tumbar, alguien que nos quiere ver caer, alguien que quiere decir, no puedes, ¿verdad?
En el Dios que confías no es suficiente. Los momentos que estamos pasando, y esto me encanta porque se ve tan relacionado a lo que estamos viviendo, sin duda alguna son elementos que el enemigo está usando. Dios se va a glorificar, pero el enemigo definitivamente está usando estos tiempos para el desánimo de muchos, para el miedo de muchos, para el temor, ¿verdad? A tal punto donde nos está desafiando nuestra fe, está desafiando nuestra convicción, está desafiando nuestra confianza en Dios. Resulta que llega este rey, ¿verdad? E intenta situar Judá. Y allí es donde se ve lo que realmente estaba hecho Ezequías y el pueblo. No se habían enfrentado a alguien, estaban en el proceso de restauración, pero viene un enemigo poderoso. Si usted sabrá, los de Siria, ¿verdad? Fueron los que conquistaron y tomaron casi todo Israel, todo el pueblo del norte, lo llevaron en cautiverio, y ahí es donde podemos ver las historias de Esther, las historias de Isaías, de Lamentaciones, cómo todo este imperio se lleva al pueblo, ¿verdad? Bueno, era un pueblo muy fuerte y fue el que llegó a Judá a querer conquistar. En los tiempos, en los momentos de tormenta, es donde realmente flota nuestra verdadera fe. En los momentos duros es de donde nos vemos de qué estamos hechos, ¿no? En estos momentos donde aparentemente todo se ve en incertidumbre, en qué va a pasar, en se va a cerrar y todo. En estos momentos donde hay un enemigo queriendo asolar a la iglesia, se ven los Ezequías o el pueblo unido que está para pelear o no, ¿verdad? Cuando todo está bien, es fácil estar bien, pero cuando todo está mal, es difícil estar bien. Llega este pueblo, ¿verdad? Y amenaza al pueblo de Judá. Y fíjense estas palabras de Ezequías en el versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con esto podemos llegar a entender muchas cosas. Esta mentalidad de Ezequías, él no vio el poderoso imperio que venía contra él, sino él vio el poderoso Dios que estaba con él. Dice: hey, tranquilos, yo me imagino al pueblo asustado, porque hay más con nosotros que con él, ¿verdad? Y yo en esta hora les digo, familia, no tengamos temor de lo que pueda venir, porque hay más con nosotros que con lo que hay fuera. Hay más con nosotros que lo que el gobierno diga. Hay más con nosotros que una iglesia vacía. Hay más con nosotros que gente desanimada. Hay más con nosotros que gente asustada. El Dios que está con nosotros es más que cualquier barrera, obstáculo que hay, ¿verdad? Y esta es lo que les decía Ezequías. Y luego les dice: con él está el brazo de carne. En otras palabras, con él está el poderío material, con él está el poderío terrenal, ¿no? Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué bendición, ¿no? Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, aunque la situación se vea más grande que nosotros, recordemos quién está con nosotros. Por eso les decía al principio, aparentemente el enemigo nos quiere hacer pensar: mira, ya son menos. Mira, ya no saben qué van a hacer con los horarios. Mira, ya hay gente que tiene miedo de venir. Y se entiende, ¿no? Se entiende hasta cierto punto. Pero no somos todos. O sea, la congregación, la iglesia del Señor va mucho más allá que cuatro paredes.
Somos muchísimas personas adorando y glorificando a Dios. Miles de predicadores hablando la palabra de Dios en este momento. Es más el que está con nosotros que el miedo que quiere entrar, ¿no? Entonces sigamos fuertes, sigamos unidos. Es aquí, hermanos, donde se ve de qué estamos hechos. En los momentos, ¿verdad?, de confrontar un miedo, en los momentos de confrontar un problema, un desánimo, se ve de qué estás hecho. ¿Sabe dónde alguien es quien realmente es? En la intimidad, en el momento donde no hay máscaras, donde no hay que disimular, ¿no? En el momento cuando te destroza algo, sale tu verdadero yo. Cuando hablas con una persona muy superficialmente, cuando todo está bien, es muy superficial la comunicación. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Pero cuando hay algún problema y esta persona se abre contigo, puedes ver quién es él, qué es lo que piensa, cómo ve las cosas, ¿no? Y es entonces donde sale su verdadera persona. La iglesia está enfrentando una situación de miedo, una situación de incertidumbre, y la iglesia está floreciendo quien en realidad es. Desafortunadamente, y duele decirlo, muchos reflejaron lo que eran. Reflejaron ser simpatizantes, reflejaron ser parte de un templo, pero también gente reflejó ser verdaderos creyentes, gente reflejó ser verdaderos discípulos. Por eso les digo, no es nuevo, empezó desde que Jesús se fue. Varios se hicieron a un lado y los discípulos no empezaron fuertes, los discípulos empezaron con temor. Hasta que el Espíritu Santo vino y les dio fuerza y poder, se mantuvieron unidos. Se vio reflejado su verdadera convicción. La iglesia está siendo transformada y la iglesia está dando a luz o está reflejando quién es en realidad, ¿no? Obviamente Sennacherib el rey no se dio por vencido y mandó a un militar de alto nivel llamado Rabsacés. Esto lo podemos ver en Isaías 36, lo voy a narrar rapidito. Dice que Rabsacés llegó burlándose ante el pueblo y le dijo al pueblo que estaba construyendo los muros, les dijo: ¿en quién confían? ¿Acaso confían en el Dios que les dice Ezequías? Después de que Ezequías les dio este mensaje, se burló diciendo: ¿acaso confían en el Dios de Ezequías? Vénganse con nosotros, hagan parte con nosotros, porque si no son muerte segura, en otras palabras, ¿no? Y luego todavía los oficiales de Ezequías le dicen: hey, no grites tanto porque el pueblo te escucha. Y este militar le dice: no me importa, lo voy a hablar en lengua hebrea para que me escuchen. Lo puede leer en Isaías. Y empieza a gritar en hebreo para que lo escuchen. ¿Qué están haciendo? ¿En quién creen? ¿En quién están confiando? ¿Acaso confían en el Dios que les dice Ezequías? ¿Qué pasó con los otros pueblos que tenían dioses? ¿Dónde están? Están destruidos. Eso le decía este militar. Lo podemos ver hoy en día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está, verdad? La otra vez escuché a una persona hablando y decía: uy, esta persona hizo esto y lo otro, y eso que iba a la iglesia. Empiezan los ataques, ¿no? ¿Dónde está el Dios que se predica? A ver, tu hijo está igual, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? La situación está igual, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿En quien confías? El enemigo empieza a retarnos. ¿Qué posición vamos a tomar? Concluyendo, lo dijo Job, lo dijo Jesús, lo dijo Jeremías. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Aunque nosotros a veces dudemos que Dios esté allí, o que nosotros dudemos que Dios pueda hacer algo, porque déjenme ser sincero,
¿Alguna vez dudamos de que Dios pueda hacer algo? Job decía: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Jesús dijo: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús, representado en una cristofanía en el Antiguo Testamento con Abraham, le dijo a Sara, cuando le dijo que iba a estar embarazada, y Sara rió, le dijo: ¿por qué ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Jeremías dijo: oh Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Personas que comprobaron al Dios de lo imposible. ¿Por qué no comprobamos nosotros, familia, la situación en la que estamos? ¿Acaso hay algo imposible para Dios, para la restauración de su pueblo? Termino con esto. En el 20 concluyo la historia. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, era el tiempo de Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. La reacción de un buen líder: clamar a Dios ante una confrontación, clamar a Dios ante un problema del mal, clamar a Dios ante un dardo del enemigo, porque nuestra lucha contra él, ¿verdad? Porque las situaciones que a veces vivimos, nosotros solos no debemos de enfrentarlas. Fíjese que Dios dijo, ¿verdad? Y Ezequías lo recalca, dice: porque nuestras peleas son de Él. Dios pelea nuestras batallas. La oración es poner a Dios en primer lugar y decirle: Dios, yo no puedo con esto, ayúdame. Dios pelea las situaciones que no podemos enfrentar nosotros. Oraron al cielo y Jehová envió un ángel. Fíjense, el miedo que tenían ante un potente ejército de más de miles y miles de guerreros fuertes. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes, capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Blasfemar contra Dios, burlarse de Dios, no vamos a terminar bien. Arrodillarnos ante el Padre y buscar su protección. Un ángel bastó para derribar a todo el imperio de Asiria. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros? Un ángel, familia. ¿Se han puesto a pensar la magnitud que esto es? Que nosotros nos destruimos porque vemos algo. Se basta un ángel para que el pueblo pueda volver, para que el pueblo pueda entender. ¿En qué Dios confiamos? ¿En un Diosito, como dicen por ahí, que Diosito me ayude? ¿O en un Dios que con un solo ángel derribó todo un imperio? A un Dios que a la edad de más de 90 años pudo hacer, a pesar de que Sara no menstruaba más, pudo hacer venir un hijo. A un Dios que, a pesar de ser quienes somos, dio a su hijo para que seamos salvos. Hermanos, termino. El que está con nosotros es más grande que cualquier situación. Problema, barrera que se ponga enfrente, doblemos rodillas, restauremos nuestras vidas, pongamos a Dios primero ante todo y Él peleará nuestras batallas.